La unificación política de España, completada por el rey Leovigildo, y la unificación religiosa llevada a cabo por Recaredo, iban a dejar al descubierto a un enemigo interno, que hasta entonces había medrado con las diferencias que separaban a los dos pueblos. Se trataba de los miembros del pueblo elegido por Jehová Satanás, quienes profesan hacia los gentiles, es decir, hacia los que no pertenecen al pueblo elegido, un odio inextinguible, análogo al que los golem experimentan hacia la casa de Tarsis. A pesar de que el último cristianismo, el de Jesús Cristo, registraba el claro origen de sus libros sagrados, de sus tradiciones, de sus sinagogas y de sus rabinos, ellos lo despreciaban y explicaban su existencia como un mal necesario, como la fábula que pondría en evidencia la moraleja de la verdad judía. El falso cristianismo católico duraría hasta la venida del Mesías judío, el verdadero Cristo, quien se sentaría en el trono del mundo y sometería a todos los pueblos de la tierra a la esclavitud de los judíos. Era esta una profecía que se cumpliría inexorablemente, tal como aseguraban en el Talmud incontables rabinos y doctores de la ley. Creían ciegamente que la diáspora tenía por objeto infiltrarlos entre los pueblos gentiles como una suerte de preparación mística para el futuro que vendría, para la restauración universal del templo a Jehová Satanás y la resurrección de la casa de Israel, el verdadero Mesías judío. Durante la dispersión, los gentiles aprenderían quiénes son los judíos, la expresión del Dios uno sobre la tierra, y los judíos demostrarían a los gentiles cuál es el poder del Dios uno. En toda la diáspora y en aquel Sefar de España, los judíos, persuadidos de su protagonismo mesiánico, se entregaban a minar por cualquier medio los fundamentos sociales de los pueblos gentiles, la religión, la moral, las instituciones de la nobleza y de la realeza, la economía y toda base legal. Sufrían sistemáticos ataques por los miembros del pueblo elegido. Ya Recaredo tuvo que actuar contra ellos debido a la evidencia de su infatigable tarea corruptora. Pero los sucesores de aquel rey no obraron con la necesaria energía y permitieron que los judíos prosiguieran con sus planes. Al rey Sisebuto, extraordinario guerrero y cristiano celoso, que venció sucesivamente a los vascos, cántabros, sucones, asturianos y griegos bizantinos, le tocó corregir esa situación. En abril del 612 dicta una ley que prohíbe a los judíos la posesión de esclavos cristianos. No se puede escapar la profunda ironía que implicaba aquella prohibición desde el punto de vista teológico, habida cuentas de que las profecías talmúdicas anunciaban la pronta esclavitud de los cristianos y goim. Desde luego, a los efectos jurídicos, la ley se reglamentó apuntando a los esclavos concretos, y así ordenaba que a todo judío que después del 1 de julio de 612 se sorprendiese en posesión de un esclavo cristiano, le serían confiscados la mitad de sus bienes, en tanto que al esclavo se le concedería la libertad en calidad de ciudadano romano. También se puso en vigencia, por la misma ley, una disposición de los tiempos de Alarico II, que mandaba ejecutar a los judíos que hubiesen convertido a un cristiano a su religión, incluso si se tratase de hijos de matrimonios mixtos. Muerto Sisebuto, se reúne en 633 el Cuarto Concilio de Toledo, al que asiste el conde de Turdes, en su carácter de obispo local. Se tratan muy variados asuntos, y en lugar central se debate apasionadamente sobre el problema judío. Gracias a la intervención del conde de Turdes, Walter, se aprueban 10 cánones sobre los judíos. Se prohíbe a los judíos, entre otras cosas, la práctica de la usura, el desempeño de cargos públicos, los matrimonios mixtos. Se ordena la disolución de los matrimonios mixtos existentes y se reafirma la prohibición de mantener esclavos cristianos.
En ese cuarto concilio de Toledo, el conde de Turdes, Walter, se lanzó con ardor a defender la causa que denominaba de la cultura hispano-goda. En un momento en que la facción projudía, encabezada por el obispo Isidoro, parecía tener controlado el debate. Su irrupción fue decisiva. Habló con tal elocuencia que consiguió definir a la mayoría de los obispos a favor de tomar urgentes medidas para contrarrestar el peligro judío. Todos quedaron fascinados, especialmente los nobles visigodos, cuando le escucharon asegurar que la cultura hispano-goda era la más antigua de la tierra, y que ahora esa herencia invalorable estaba amenazada por un pueblo enemigo del espíritu, un pueblo que adoraba en secreto a Satanás, y contaba con su poder infernal para esclavizar o destruir al género humano. Satanás les había conferido poder sobre el oro, del que siempre se valían para llevar a cabo sus planes inconfesables, y con el que seguramente habían comprado el voto de los obispos que los defendían. Esta posibilidad de estar al servicio del oro judío llevó a más de un obispo projudío a cerrar la boca, y permitió que finalmente se aprobasen las medidas esperadas por el conde de Turdes, Walter. Pero tal victoria no fue positiva para la casa de Tarsis, pues puso en evidencia algo que hasta entonces había pasado desapercibido para todo el mundo. En la actitud del conde de Turdes, Walter, se trasuntaba algo más que celo católico, algo vivo, algo que sólo podía proceder de un conocimiento secreto, de una fuente oculta. El conde obispo estaba demasiado seguro de lo que afirmaba. Era demasiado categórico en su condena para tratarse de un fanático, de alguien cegado por la fe. A todas luces era evidente que el conde sabía lo que decía, mas ¿cuánto y qué sabía? ¿De dónde procedía su sabiduría? A partir de allí la casa de Tarsis sería nuevamente observada por el enemigo, y al odio de los golems se agregaría ahora el del pueblo elegido y el de un sector de la Iglesia católica, quienes no cesarían ya de perseguir a los señores de Tarsis y de procurar su destrucción. En adelante, a pesar de que contribuiría con su riqueza y sus miembros al fortalecimiento de la Iglesia, la casa de Tarsis sería siempre sospechosa de herejía. Mahoma impuso a los fieles del Islam la obligación de orientarse diariamente hacia una piedra, la piedra negra o Kaaba, y la guerra santa, como modo de cumplir con Dios, era porque conocía los principios de la sabiduría hiperbórea. Pues guerrero orientado es una definición adecuada para el iniciado hiperbóreo. Seguramente la sabiduría esotérica de Mahoma fue desvirtuada o no comprendida por sus seguidores. De todos modos, aun cuando no comprendidos totalmente, la simple aplicación de los principios de la sabiduría hiperbórea es suficiente para transmutar a los hombres y a los pueblos, para neutralizar el pacifismo degradante del pacto cultural. Así, al morir Mahoma en 632, casi toda Arabia estaba en poder de los califas. En 638 caen Siria y Palestina. En 642 Egipto. En 643 Trípoli. Y en 650 toda Persia. Por último, la civilización romana pierde África. En 698 es destruida Cartago. En España, el rey Égida tuvo que convocar de urgencia el 17º Concilio de Toledo, que se reunió en la iglesia de Santa Leocadia el 9 de noviembre del año 694. El motivo fue el siguiente. La ciudad africana de Ceuta, frente a Gibraltar, era la única plaza cristiana que todavía resistía el empuje árabe. Al frente de la misma se encontraba el conde Julián, vasallo del rey de España. La resistencia de Ceuta dependía exclusivamente de las provisiones que les enviaban los hispano-godos. Pues bien, los ceutis habían descubierto algo terrible. Los hebreos de África estaban negociando la invasión árabe de España con apoyo de sus hermanos peninsulares. Una vez arreglado el precio de la traición, los judíos de España suministrarían a los sarracenos toda la información necesaria y su colaboración personal
para asegurar el éxito de la invasión. Naturalmente, el pueblo elegido odia tanto a los maometanos como a los cristianos, pero su estrategia profética prescribe que se debe enfrentar a unos contra otros hasta que todos acaben dominados por ella. Y entonces era el turno para destruir los reinos cristianos de Europa. Cuando estas noticias llegaron al rey Egida, que pertenecía a un clan enemigo de la alta nobleza y del clero, es decir, projudío, no tuvo otra alternativa que reunir el concilio y exponer el caso de alta traición. Esta vez hay 4 obispos de la casa de Tours des Walter para defender la causa del cristianismo espiritual y de la cultura hispano-goda. Se debate arduamente y al final se opta por actuar con el máximo rigor. Todos los judíos de España serán sometidos a la esclavitud y sus bienes confiscados en favor del Estado visigodo. Aunque a medida que avanzó la reconquista cristiana, el dominio árabe fue retrocediendo. La Bética permaneció ocupada durante más de 500 años. Para la casa de Tarsis, la catástrofe visigoda no causó otro efecto más que la pérdida inmediata del poder político. Los árabes solo respetaban 2 cosas, la fuerza y la sabiduría. Quien lo resistía con valor suficiente como para despertar su respeto podía obtener concesiones de ellos, y solo la admiración que experimentaban por la sabiduría y por los hombres que la poseían les permitía tolerar las diferencias religiosas. Una cosa era un cristiano y otra un cristiano sabio. Al primero se lo debía forzar a abrazar el Islam. Era lo que ordenaba el profeta. Al segundo se lo procuraba convencer de la verdad islámica, atrayéndolo sin prejuicio hacia la cultura árabe. De aquí que los señores de Tarsis decidiesen mostrarse amistosos con ellos y demostrarles, concluyentemente, que formaban parte de una familia de sabios. Esta actitud no constituía propiamente una traición a la religión católica, puesto que los señores de Tarsis continuaban siendo paganos, es decir, continuaban sosteniendo el culto del fuego frío, y puesto que la inmensa mayoría de la población hispano-goda, ahora llamada mozárabe, se iba integrando poco a poco a la cultura árabe, adoptando su lengua y religión, los señores de Tarsis se convertirían en exponentes del conocimiento en su más elevado nivel y serían durante siglos profesores de los centros de enseñanza árabes de Sevilla y Córdoba, obteniendo por esta colaboración y por las contribuciones económicas de la villa de Turdes el derecho a profesar la religión cristiana y a mantener como templo privado la Basílica de Nuestra Señora de la Gruta.